Muy buenas tardes, muy queridos oyentes de Radio María. Os habla el Padre Luis Fernando de Prada. Como bien sabéis, el año pasado, año 2025, fue año santo, año jubilar de la esperanza. Lo clausuraba el Papa León, lo había iniciado el Papa Francisco, pero lo clausuraba el Papa León el día 6 de enero, el día de la Epifanía. Y por eso hemos tenido durante todo este año anterior programas especiales para este año jubilar. Y esos programas terminaban el 6 de enero. Y aunque aún queda mucho para otro año jubilar, no queremos dejar de tener ya puesta la mirada en un año muy significativo, que será el 2033. Ya ha sido mencionado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, y otros obispos, porque ya hubo años santos en ese aniversario del año, un poco así simbólico de nuestra redención por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el año 1933, con el Papa Pío XI hubo un año santo, y también en 1983 con San Juan Pablo II. Bueno, seguramente el 2033 será así proclamado como año santo, pero en cualquier caso es el aniversario, simbólica la fecha, ya se entiende que no es que exactamente fuera en el año 33 seguramente, pero eso es lo de menos. Lo importante es que seamos agradecidos a nuestro Redentor, el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros. Pues bien, para que ya nos vaya sonando esa fecha y vayamos también en el día a día, sin esperar a 2033, teniendo esa actitud de agradecimiento a lo que significa la redención, vamos a tener 8 programas desde ahora, desde este mes de febrero, los primeros martes de cada mes a las 6:30, 5:30 en Canarias, 6:30 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, mensualmente un programa titulado Rumbo a 2033, 20 siglos de la redención, con Eduardo Granados. Es profesor de religión, es un laico, hermano de 4 sacerdotes, ni más ni menos, hijo de una madre que murió joven en olor de santidad. Y bueno, pues nos va a ir dando unas pinceladas que nos vayan preparando a este evento. Pero repito, en cualquier caso, y ante todo, para que seamos siempre agradecidos a nuestro Redentor. En este primer programa introductorio va a recordar aquellos años santos de la redención que antes he mencionado y ir mirando hacia adelante, fijándonos en el manantial de nuestra fe, aquella cruz y aquel sepulcro vacío. Gracias a Eduardo Granados y bienvenido a la gran familia de Radio María. Bienvenidos a la sintonía de Radio María, al nuevo programa, Rumbo a 2033. Me llamo Eduardo Granados y les hablo desde Madrid. Soy padre de familia, casado con una estupenda mujer y 5 hijos maravillosos. Soy profesor de secundaria y bachillerato en el Colegio Los Olmos, también con alumnos y profesores fantásticos. Este programa es el primero de una serie que tiene por título Rumbo a 2033 y cuyo objetivo es preparar el camino para 2033, la fecha en la que se sitúa la tradición, los 2000 años de la muerte y resurrección del Señor. Me acompañan mi hijo José, de 12 años. Que si Dios quiere, en 2033 tendré 19 años. Y mi hijo Eduardo, de 11 años. Si Dios quiere, en 2033 tendré 18 años. Todos somos nuevos en Radio María y es para nosotros un gran honor colaborar con la radio de nuestra madre. Comenzamos. La tradición cultural cristiana, como decíamos, sitúa el año 33 como el año de la cruz y resurrección del Señor. En 2033 se cumplirán cosas muy grandes. La primera Eucaristía, la institución del sacerdocio, 2000 años de la Ascensión, 2000 años de Pentecostés, 2000 años del nacimiento de la Iglesia y 2000 años en el que el Señor entregó a María como nuestra madre. A través de este programa nos queremos poner juntos en camino rumbo a 2033. Serán 8 programas con una periodicidad de 4 semanas. 8 programas para ir preparando el corazón a este itinerario de alegría. Pueden contactar con el programa de las siguientes formas: por email
rumbo a 2033 @radiomaria.es. Repito, rumbo a 2033 en números @radiomaria.es, y el podcast con la grabación que quedará en la web de Radio María a su disposición. En 1983 la Iglesia entera celebró el año jubilar por los 1950 años de la Redención. Fue Juan Pablo II quien redactó la bula de convocatoria a aquel año jubilar, con un título muy especial: Aperite porta Redentori, abrid las puertas al Redentor. En la preparación a 2033 nos pueden servir de marco estas palabras: Abrid las puertas a Cristo. Abrir las puertas al Redentor. Resuenan las palabras del Santo Papa cuando comenzó su pontificado en aquella primera homilía en la plaza de San Pedro de Roma. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite. Le hemos escuchado decir palabras que resuenan hoy. No tengáis miedo, abrid las puertas de par en par a Cristo, a su potencia salvadora y redentora. Abridle. En aquella bula de convocatoria al jubileo de 1983, el Santo Papa nos decía: dado que este año 1983 coincide con el 1950 aniversario de aquel gran acontecimiento, ha ido madurando dentro de mí la decisión de dedicar un año entero a recordar de modo especial la redención. Deseo que el misterio de la cruz y resurrección del Señor penetre más a fondo en el pensamiento y en la acción de toda la Iglesia. Y continuaba diciendo el Santo Papa: ojalá este año de la redención sea verdaderamente santo, un tiempo de renovación espiritual de todo el pueblo de Dios. San Juan Pablo II, enamorado de la redención de Cristo, nos fue guiando a toda la Iglesia a la contemplación del amor crucificado y resucitado del Señor. Comenzó su pontificado con la encíclica al Redentor del Hombre, encíclica Redemptor Hominis, en 1979. Nos presentó a María como la Madre del Redentor, encíclica Redemptoria Mater, en 1987, y a San José como el custodio del Redentor, exhortación apostólica Redemptoris Custos, en 1989. Cristo Redentor, nos decía en Redemptor Hominis, descubre al hombre el propio hombre, y por eso todo hombre debe entrar en Cristo con todo su ser, debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la redención para encontrarse a sí mismo. La tradición y la cultura han asimilado el año 33, más allá de consideraciones arqueológicas, con el año de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ¿qué sucedió en el año 33? ¿Qué celebramos en el año 2033? Año 33, corazón traspasado. Contemplarán al que atravesaron. Allí quedó Jesús, pendido entre el cielo y la tierra, como estandarte de contradicción. Y sucedió que un centurión le traspasó el corazón con su lanza, y de ese corazón abierto nació un torrente de sangre y de agua. Imagínate a Juan y a la Virgen salpicados por aquella fuente. Imagínate a ti mismo también, al pie de este corazón abierto de Dios que tanto ha amado a los hombres. Se rasgó el corazón de Dios, se abrió del todo. Mostró toda su intimidad para que nadie tenga miedo de acercarse a él. Podemos decirle: dentro de tus llagas escóndeme. Se cumplió la profecía de Simeón a María: una espada traspasará tu alma. Se rasgó el velo del templo de Jerusalén. Se rasgó de arriba abajo para mostrar la acción de Dios. Se rasgó también la tierra con un terremoto que sacudió Jerusalén. Se rasgó en dos la historia, porque Dios había mostrado sin vuelta atrás todo su amor. Ya no hay vuelta atrás. El corazón rasgado del Señor permanece en su cuerpo resucitado y permanece en la Eucaristía. 2000 años hace de este torrente que se abrió para nosotros. Este itinerario hacia 2033 nos ayudará a volver a esta fuente, a este corazón abierto del Señor y a ese corazón traspasado de su Madre. San Juan Pablo II escribió al final de su vida un poema llamado Arroyo, dentro del tríptico romano, que comienza
con la contemplación de un arroyo alpino. Entrañas del bosque descienden, al ritmo de montañosos arroyos. Si quieres encontrar la fuente, hacia arriba has de seguir yendo, a contracorriente. Penetra, busca, no cedas hacia la fuente. A contracorriente, nos decía San Juan Pablo II, hacia el manantial. De esto se trata este itinerario hacia 2033, hacia el costado abierto del Señor. En los mapas muchas veces indicamos el punto de llegada, con una cruz. Este es el punto que llamamos X. 2033 tenemos que volver al punto X, la cruz, la fuente. La X marca nuestro punto de encuentro. 2033. Hace 2000 años, en el cenáculo, se selló la alianza nueva y eterna, que nos acompaña en cada Eucaristía, en cada sagrario. 2033. Hace 2000 años, en aquella Pascua, resucitó y nos abrió las puertas de la resurrección. Resurrección con heridas, pero resurrección. Y allí nació el gran grito con el que comenzó el cristianismo. ¡Resucita! Se trata de volver al año cero, a la encarnación. Cristo se nos muestra como Alfa, la primera letra del alfabeto. Todo comenzó en el año cero. Su primer vaso fue la encarnación. Aquí comenzó todo. Es el punto alfa de Jesús en la tierra. El Verbo eterno se hizo carne. El asombro ante este evento es enorme. No solo se hizo carne, sino la más débil de las carnes. La palabra de Dios se hizo feto humano. Se hizo el más pequeño de los humanos. Se anonadó. Se trata de volver al año 33. En la redención, Cristo se nos muestra como Omega, la última letra del alfabeto. En su vida de Cristo, Fulton Sheen va relatando todos los episodios de la infancia de Jesús con la mirada puesta en el misterio pascual. El camino que comenzó en la encarnación tenía como objetivo la muerte en cruz y la resurrección. Aquí está la omega de la humanidad de Cristo. Y en la Eucaristía, Cristo se nos muestra como Alfa y Omega, como el alfabeto completo. El Alfa era la encarnación, año cero, la Omega era la redención, el año 33. La Eucaristía de Jesús es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Es el sacramento de los sacramentos. El mismo Jesús nos enseña a hablar. La redención se prolonga desde que sale el sol hasta el ocaso. Hace unos años, una encuesta a jóvenes americanos hablaba de analfabetismo del corazón. Los jóvenes no tienen palabras para hablar de sus afectos, de su interior. Se comenzó a hablar de cómo provocar una alfabetización emocional. Y aquí es donde Cristo se nos acerca como maestro, para enseñarnos el alfa y omega del amor, para enseñarnos su lenguaje del amor. De todos los lenguajes del amor hay uno que Cristo tiene, su lenguaje propio. Se llama misericordia, amor redentor. Es lo que vamos a aprender en este itinerario a 2033, o mejor, reaprenderlo. Todos tenemos que volver siempre a ese lenguaje y que el mismo Cristo nos enseñe de la alfa a la omega su lenguaje del amor, la misericordia. Vamos a escuchar ahora, partiendo del programa, una música, Tuyos son, es una música de alabanza a este Cristo que en el año 33 se entregó por nosotros y caminamos con Él hacia 2033. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y el poder, la honra y toda fortaleza tuyas son, bendito Dios. Tuyas son, bendito Dios, para siempre. Amén. Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción
son, bendito Dios, tuyas son, bendito Dios, para siempre. Amén, amén. Tuyas son, bendito Dios, tuyas son, bendito Dios, para siempre. Amén, amén. Seguimos en el programa Rumbo a 2033 en la sintonía de Radio María, la radio de nuestra Madre. Hablábamos de la importancia de prepararnos para 2033. El Papa León XIV, de hecho, al inicio de su pontificado, nos ha hecho viajar al año 33. Sus primeras palabras nos llevaban a aquella escena de la resurrección del Señor, en la que dice a sus apóstoles: no tengáis miedo, la paz sea con vosotros. Lo dijo Jesús resucitado en el año 33. Lo dijo mostrando las heridas de sus manos y su costado. Escuchemos al Santo Padre en sus primeras palabras tras ser elegido Papa. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Las primeras palabras de Cristo resucitado. La paz sea con vosotros. Seguimos en Radio María, en este programa inductorio de Rumbo a 2033. A través de este programa queremos proponer un itinerario, una peregrinación hacia 2033. En el camino tenemos una primera parada en el año 2030. La primera parada, año 2030. Tenemos también varias celebraciones. Los 2000 años del bautismo del Señor, 2000 años de las bienaventuranzas, 2000 años del primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. En 2030 nos podremos desplazar en el tiempo al año 30, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Jesús acompañó sus palabras de vida con signos y prodigios, pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el año 30, primera parada, nos habla de la intercesión de María en Caná de Galilea, diciendo: no tienen vino, haced lo que los diga, adelantando la hora de su hijo. En Caná, Jesús transformará el agua en vino abundante. En su cruz, en el año 33, Jesús también llamará mujer, nueva Eva, a María, y en la cruz también transformará el agua humana en un vino nuevo, sobreabundante. Aquel vino nuevo que nadie nunca deja para el final, pero Jesucristo sí lo dejó para el final de su vida. Año 30, las bienaventuranzas, el autorretrato de Cristo. Año 30, aquel monte de las bienaventuranzas, y en el año 2033 podremos rezar de nuevo ese Padre Nuestro de hace 2000 años. Pero el destino final de todo era 2033, porque las bienaventuranzas de aquel monte no se entienden del todo si no se sigue el camino que termina en el monte de la cruz. Las bienaventuranzas son la anatomía de Cristo crucificado y también de Cristo en la Eucaristía. 2033 ilumina toda la vida de Jesús. En aquella mañana del año 33, ante la tumba vacía, lo primero que surgió es un desbordante gozo. Me imagino a los apóstoles sonrientes. María radiante. Un aire de júbilo, júbilo con mayúsculas. Lo que decía C.S. Lewis en el libro Sorprendido por la alegría, en el que relata su conversión.
Ningún programa social o político puede prometer una cosa tan sencilla como el verdadero júbilo. Un júbilo duradero, eterno, seguro, que no dependa del ir y venir de la sociedad. ¿Existe ese júbilo? ¿Hay un júbilo más allá de la muerte? Jesús puede prometer y promete ese júbilo. Jesús puede prometer y promete la vida eterna. Jesús puede prometer y promete el gozo eterno aquí, ahora y más allá de las muertes de cada día. Solo Jesús puede prometer y promete. Para este itinerario rumbo a 2033 nos ayuda lo que pasó en 1933. Hagamos un pequeño viaje en la historia y unámonos al Papa Pío XI de aquel tiempo, que convocó un año santo jubilar por los 1900 años de la redención. Escuchemos sus vibrantes palabras. Si bien, según la verdad de la historia, no se ha descubierto completamente en qué año cae este orden de maravillosos acontecimientos, es de tal importancia que no se conviene pasar por alto esta fecha. Por tanto, conmovidos por esta felicidad, deseamos que al menos por un instante los hombres desvíen sus pensamientos de cosas terrenales y fugaces hacia cosas celestiales y eternamente duraderas. Que desviemos esos pensamientos de cosas terrenales, conmovidos por esta felicidad. ¡Qué grandes palabras! Cuánto nos ha amado el Señor y con qué ardiente celo nos ha liberado de la esclavitud. Continúa diciendo el Papa. Amar al amante, decía el Santo Padre. Ese es el sentido de caminar hacia 2033. Nos recordaba el Papa Benedicto XVI que Dios no es un amor en cuanto a idea. Dios es amante. Es alguien personal que ha tomado decisiones con respecto al hombre y ha actuado en la historia. La historia, por su acción, se ha convertido en historia de salvación. Ojalá en este itinerario a 2033 recuperemos a Dios como amante, cada cristiano. Dios no como idea amorosa, sino como amante verdadero. Celebramos, escuchando las palabras de Pío XI, los dones de la redención, y vamos a seguir su itinerario. Escuchemos cuáles son estos dones y cómo nos lo expresa el Papa Pío XI. En primer lugar, la Sagrada Eucaristía y el orden sacerdotal. En segundo lugar, su pasión, su crucifixión y su muerte en la cruz. ¿Cuál de estos dones es más santo? ¿Cuál de ellos más digno de celebración? Luego llega la entrega de la Virgen María, que es establecida como madre de todos los hombres bajo la cruz del Hijo del Hombre. El cuarto punto que celebramos es la resurrección de Cristo, que es condición y prenda segura de nuestra propia resurrección, y también el poder del perdón y la confirmación del primado de Pedro tras la resurrección. Pero hay más eventos que celebramos. Sigamos escuchando al Papa Pío XI. Celebramos los 2000 años de la ascensión dominical de Cristo y su presencia con nosotros, y por delante de la nuestra. Además, recordamos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y el surgimiento de la Iglesia, la primera prodigiosa y triunfal predicación de los apóstoles. Queridos oyentes de Radio María, ¿qué trajo Jesucristo que no existía antes? Esta pregunta se la dirijo muchas veces a los alumnos en las clases que doy en secundaria. Una vez un alumno dio en el clavo al responder: lo que trae Jesús y no existía antes es la misericordia. Y en efecto, ese es el copyright de Cristo, eso es lo especial, lo único, lo suyo. Misericordia, amor infinito y eterno derramado en nuestra finitud, el amor que solo es capaz de dar Cristo en la cruz. Para Cristo este amor no tiene un carácter simplemente asistencial. Salvemos a estos pobrecitos que no saben hacer nada solos. No, misericordia se refiere a crear en nosotros un corazón nuevo. Esa fue la obra de Cristo en la cruz. Arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón como el mío, un corazón capaz de amar, de recibir a Dios, un corazón abierto. La verdadera misericordia es crear en nosotros ese corazón capaz de acoger, como en una cuna eucarística, la divinidad.
Por eso, este itinerario de preparación hasta 2033 es recuperar el corazón nuevo. Y eso se puede hacer aquí y ahora, mientras escuchas y mientras nosotros hablamos. ¿Qué será de nosotros en 2033? Ninguno de nosotros sabe si vivirá en 2033. Lo que sí sabemos es que hoy, aquí y ahora, podemos ponernos bajo la fuente de la cruz y dejar que Cristo nos entregue un corazón nuevo, el suyo. Quiero acabar con un poema que he escrito para finalizar este programa de Radio María. Comienzo. Rumbo a 2033, dime María, ¿a quién ves? Veo la primera misa, Jesús se parte y reparte, nueva y eterna alianza en su cuerpo y en su sangre. Veo su rostro en el pan y su mirada en el vino, y en el sagrario el latir de su corazón partido. Rumbo a 2033, dime María, ¿a quién ves? Veo a Jesús en la cruz, y en su costado una fuente, la luz brilla en las tinieblas, y muriendo está la muerte. Mis ojos ven sangre y agua brotando de su costado. El amor de los amores por su cruz nos ha salvado. Rumbo a 2033, dime María, ¿a quién ves? Veo la tumba vacía, su corazón junto al mío, latiendo de nuevo juntos, renaciendo en cada hijo. El sepulcro está vacío, no tengáis miedo a ser santos, abrid las puertas a Cristo, el mundo os está esperando. Rumbo a 2033, dime María, ¿a quién ves? Queridos oyentes de Radio María, muchas gracias por escuchar, por estar en sintonía. Les emplazo al próximo programa dentro de 4 semanas, en el que seguiremos profundizando en este itinerario hacia 2033. Recuerden que tienen el programa grabado en los podcasts de la web de Radio María y también cualquier duda, cualquier sugerencia en la dirección de correo electrónico rumbo2033@radiomaria.es. Rumbo a 2033. 20 siglos de la redención.